Sí, ya llegó. Bueno, buenas noches. Nos alegra mucho poder estar con ustedes nuevamente y por variar, estamos con unos pequeños problemas técnicos, pero ya los estamos solucionando. Denme un segundito, voy a mandar la dirección a todos para que la puedan tener y iniciamos con nuestra transmisión del día de hoy. Ya la tengo yo. Bueno. Entonces, bueno, empezamos. Qué bueno poder contar con ustedes y como les digo, ya empezamos tardito porque se nos presentó un problema acá con el internet, pero nos alegra saludarlos. Estamos con Andrea Vergara, bienvenida, con Julen y Andrea Mayorga desde Ibagué, qué bueno tenerte, esperamos que sea un tiempo de bendición. A Hilda en Estados Unidos, a Andrea Vargas, a Lili Tatiana, buenas noches, a Estelita en Estados Unidos, Nelly Marín, a Nicolás González con sus familias, a todos los que están viendo, nos alegra mucho y esperamos que hoy sea un tiempo muy especial. Como ya hemos pasado tiempito, entonces voy a iniciar de una vez y les he dicho que hoy tenemos, bueno, que esta semana hemos tenido invitados bien especiales. El lunes estuvimos con César, el día martes estuvimos con Alejita y les dije que de aquí en adelante vamos a tener invitados. Y obviamente todas las personas que vienen para mí son muy, muy especiales, muy, muy lindas. Y hoy tenemos una de esas personas que son muy cercanas a nuestro corazón, que amamos mucho y que sé que no solamente va a venir hoy, sino seguramente cuando estemos hablando de otro tema, porque la he mencionado en el tema que ella trabaja. Y hoy para mí es una alegría, es un privilegio poder presentarles a Laurita Flores, nuestra literata de la iglesia. No sé hasta dónde hablarle porque ella me dice que no la haga sonrojar, entonces no sé a qué se refiere, pero ella es profesional, es maestría, entonces vamos a saludar a Laurita en esta noche. Muy solterita, ¿cómo es? Soy nueva en esta ¿Ahí se iglesia. escucha bien? Buenas noches a todos, ¿cómo Buenas están? noches a Espero que estén todos, muy ¿cómo bien, los están? extraño Espero que estén mucho. muy bien, los Los extraño trato de mucho. imaginar Los desde el otro trato lado de de la cámara. imaginar desde el otro lado de Y la ya, cámara. gracias al pastor por Y invitarme, porque me ya, hace sentir gracias en al casa. pastor por invitarme. Ok, gracias a ti por estar con nosotros. Y como les he dicho, pues creo que es un tiempo muy, muy especial para compartir con ella porque es una persona que tiene mucho conocimiento del tema que vamos a tratar y sé que va a ser un tiempo muy, muy especial. Tatiana Pineda, buenas noches. Margarita Contreras, Alba Aida, la doctora Aida, Alejandra Marín, Nancy Parra, Alvarito, todos, buenas noches, los bendecimos, ¿de acuerdo? Y yo quisiera iniciar este momento orando. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé la sabiduría. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, por la bendición de estar acá reunidos, Señor. Y que seas tú, Señor, obrando en cada vida y en cada corazón, Dios. Hoy clamamos para que haya un tiempo especial, Dios, para que podamos, Señor, recibir lo que tú nos vas a dar, Señor, lo que tú nos vas a entregar en el corazón, Dios, y que podamos honrarte, alabarte y bendecirte, y que la charla que tengamos con Laurita sea una charla, perdón, que sea de bendición para cada persona que nos está escuchando. Te adoramos y te bendecimos en el nombre. Amén y amén. Bueno, entonces, Laurita, ¿cómo te sientes acá con nosotros? Bien, pastor, la luz está un poco fuerte. Eso dicen todos los que vienen, que está muy fuerte la luz. Y yo como no he salido de iglesia, yo sí estoy muy juiciosa. Entonces estoy un poco blanca, la luz me va a hacer un poco más blanca, pero bueno, así soy yo. Así me creó el Señor. Bueno, ok. ¿Transmisión? ¿Todo bien? ¿Empezamos? Ok. Entonces, hoy el título tenemos es La Biblia y el Gobierno. Y yo sé que a Laurita tanto le gusta el tema de Biblia como texto base, que es el 5, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino sino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Creo que les he repetido una y otra vez que necesitamos entender que la vida cristiana
tiene que ver con el servicio, perdón, el monte de la política tiene que ver con el servicio, que tal vez muchos de los problemas que vemos hoy en día, muchas de las injusticias, la corrupción y todo esto, es porque no, primero como nación no hemos entendido que las personas que están en cargos públicos son servidores del Estado, o sea, son servidores de nosotros, y entonces en lugar de exigirles y que les permitiéramos muchas cosas que no deberíamos permitirles. Y en segundo lugar, que ellos no entienden, y tristemente, no voy a hablar del 100% porque sería un irresponsable si lo hago, pero sí muchas de las personas que se postulan para cargos o que entran a trabajar en el gobierno, no estoy diciendo el 100%, pero muchos sí de ellos entran buscando qué tajada sacar. Y eso es algo que ya empieza a ser como un cáncer que daña nuestra sociedad. Así que lo que queremos o lo que hemos venido hablando es de la importancia del concepto. Y algo que me gusta de estar tocando este tema en este tiempo es que no estamos en elecciones, no estamos en nada, porque el hecho de ya por quién nos va a decir que vote, ya por quién va a decir no. No estoy con ningún partido, no estoy con ninguna afiliación política, solamente estoy esperando que usted pueda recibir esta charla. Como es el ambiente, como todo lo que tú sabes, con lo que tú crees, tu cultura, tu entendimiento, lo que tú sabes o no sabes de política, según esa cosmovisión, ¿por qué sí o por qué no la iglesia debería interesarse en temas de gobierno? O sea, ¿por qué sí lo hacemos o por qué no? Y quiero que me lo justifiques, no digas simplemente no porque no me gusta o sí porque tal cosa no. Que tú digas no por tales razones o sí por tales razones. Y les explico por qué. Y no sé si yo, me encanta tenerla ahorita hoy porque yo sé que ella tiene muchos pensamientos contrarios a los míos y me parece muy bueno, pero tiene pensamientos también en los que coordinamos, en los que estamos de acuerdo. Y en este sé que vamos a coordinar y es que a veces nosotros no sabemos argumentar. Entonces digo sí, pero sí porque todo el mundo dijo que sí, o digo no porque todo el mundo dice que no, pero no tengo un criterio claro. Y algo que queremos es que usted aprenda a tener un criterio sobre lo que usted cree, sobre lo que está haciendo, sobre lo que Dios ha determinado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es que quiero que usted responda esta pregunta que tenemos en este momento. Señorita Laura, creo que tiene muchos saludos, creo que Andreita la está saludando acá, está diciendo que mi líder favorita, pues es porque es la única que ha tenido, no ha tenido a la pastora de líder. No hay sonido, me dicen en algún lado, se fue el sonido, pero ya lo arreglaron, gracias. No sé si viste algo más, dice Fabián Galeano. Mm. No, esperemos, pastor. Por eso, pero le digo a la gente que un tiempito.
Listo. Bueno, estábamos esperando porque hay un problema con el sonido. Creo que ustedes no estaban escuchando, pero esperamos que ya esté llegando a sus dispositivos el audio, ¿de acuerdo? Entonces está hablando de que la Biblia tiene un tema central y tiene un personaje central. Tema central, salvación, redención del hombre, y personaje central, Jesucristo. Pero cuando yo hablo que sabe de temas, también tiene que ver con la parte de gobierno. Y si ustedes miran, lo que Jesús vino a hacer prácticamente fue y que perdió en el Edén, perdió la autoridad, el hombre, lo que Dios le había dado, y le entregó el gobierno. Recuerdan que lo nombró admirable, le dijo, tú cultivarás, tú prosperarás, tú todo el cuento. El hombre le entregó ese dominio al enemigo, a Lucifer. Entonces la redención en sí misma es recuperar autoridad. A mí me encantó lo que decía la Alejandra Artes, que estuvo acá cuando, bueno, y no, el lunes que respondió, no lo dijo acá, sino lo respondió política o el del monte. Yo no sé si usted recuerde, pero capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo habla de un sermón del que mucha gente habla, no solamente en la iglesia cristiana, sino aún gente que no es cristiana habla. No sé si sepas que Gandhi dijo un día que si los cristianos pudieran cumplir el sermón del monte, él se habría hecho cristiano. Bueno, no sé si es tanto así o no, pero hablaba de la admiración que le tenía a esas palabras profundas que dijo Jesucristo en el sermón del monte. Y yo hacía una reflexión, o quiero hacer una reflexión, y es entender lo siguiente, que tal vez ese sermón del monte para mí es un eslabón. Creo que lo dije en estos días, y la verdad no es que Dios nos diga, no, entonces ya no cumpla. Entonces ahora, y a veces lo malinterpretamos y pensamos que gracias es hacer lo que se nos dé la gana, y que el Señor entonces nos alcahuetea todo, y no. Resulta que la ley lo que mostraba era la incapacidad de nosotros de poder cumplir esa ley. Esa ley que era perfecta, esa ley que iba a generar una sociedad correcta, esa ley que iba a generar una sociedad que tuviera equidad. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Viene la gracia. Juan 1:17 dice, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo. Entonces Él nos da algo que se llama nuevo nacimiento. Y entonces yo le pondría hoy esto en su corazón, y es, ¿qué será más complicado? ¿Cumplir la ley o cumplir la gracia? En términos de humanidad, obviamente es más fácil la gracia porque es el nuevo nacimiento, pero sí implica una mayor responsabilidad, porque no es el cumplir una ley por temor a un castigo, sino es cumplir una ley porque entiendo el amor de Dios, y a través del amor de Dios permito que Él renueve mi pensamiento, mi corazón, y me lleve a ser una persona diferente, ¿de acuerdo? Y en ese sermón del monte, que incluye las bienaventuranzas, que incluye cómo orar, el perdón al hermano, la ley de oro que dice trata a los demás como quisieras que te trataran a ti mismo, los 2 cimientos sobre que fundamentamos nuestra vida, y un montón de temas más en ese contexto, Jesús dijo lo siguiente. Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, yo quiero decir, si la palabra me habla de la sal de la tierra y me habla de la luz del mundo, no es para que nos encerráramos en los templos de las iglesias a estar y ser la sal nosotros unos de los otros, y hacer la luz uno de los otros. La luz se necesita donde hay tinieblas. La luz se necesita donde hay oscuridad. Si su casa es una casa clara, donde entra el sol y todo eso, seguramente usted en el día para nada se le ocurrirá prender la luz. Usted la prende en la noche, y por eso Dios nos hizo la luz de la tierra. Y cuando usted hablamos de sal, recuerde que hemos hablado muchas veces que no habla tanto de sazonar, de dar sabor, sino estamos hablando de conservar, de que no progrese la corrupción, sino que se mantenga, porque la sal no permita que haya corrosión.
Y eso es lo que debe ser la iglesia. Pero encerrados en los templos hemos permitido que la corrupción llegue a la educación, a la economía, al gobierno, a las familias. Y después estamos quejándonos, pero ¿por qué pasa esto? Y es porque nos encerramos en las iglesias y no tomamos acciones en lo que estamos haciendo. Entonces, entendiéndolo, yo quiero que usted piense en esto. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y estamos que vino a salvarnos. Yo no sé, ahorita queda de pronto le pregunto a Laurita, no ahorita porque va a responder la otra pregunta, pero sí me gustaría que en algún momento lo dijera. Pero les he dicho que no hay varios evangelios, que hay uno de salvación y otro del reino y el pastor nos está enredando. No, hay un solo evangelio, pero nosotros limitamos el evangelio a pensar solamente en la salvación y nos vamos para el cielo. Y no le entendimos la amplitud. Cuando Jesús dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, no está diciendo, más busquen primeramente el cielo y no importa lo que suceda acá. No, nos está hablando de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿De acuerdo? Ese es mi preámbulo y yo quisiera, Laurita, si quieres hablar algo de lo que acabo de decir, pero también que estés pensando en la pregunta, según tu cosmovisión, ¿por qué sí o por qué no la iglesia debería participar en temas de gobierno? Bueno, otra vez buenas noches, iglesia. Me parece un tema muy importante porque yo siempre he creído que para nosotros poder opinar respecto a una cosa, tenemos que conocer esa cosa. Y una de nuestras costumbres como país o sí, como de esta cultura es criticar sin conocer. Entonces nos encanta criticar la gestión que se está haciendo o lo que no se está haciendo o lo que yo creo que se debería hacer o lo que no. Y no investigamos al respecto, no analizamos las cosas, no vemos nada, no vemos ningún debate, no nos interesa si pasan en las noticias cosas respecto a los gobiernos, a las reformas, a las legislaciones, no nos interesa, lo pasamos aburrido. Y yo considero que es muy importante, como dice el pastor, como cristianos, que se note también nuestra voz y que se note que nosotros no somos cristianos, éramos fácilmente manipulables, porque nos lavaban la cabeza. Entonces si nos decían otro, nosotros decíamos, sí, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia y cuando yo entré, mis papás no, mi familia estaba preocupada porque de pronto me iba a volver, no sé, un montón de cosas ahí que nada que ver. Entonces mi mamá siempre le respondía que ella sabía qué hija había educado y que ella sabía que yo tenía una relación con Dios que era mucho más importante para mí que cualquier otra cosa y que cualquiera que fuera a moldear mi pensamiento pues no iba a ser tan fácil porque yo siempre he sido muy crítica respecto a las cosas. Entonces cuando yo entré y empecé a escuchar muchas cosas, que esto, que lo otro, que sí, que no, yo decía primero, obviamente voy a la palabra y le pido guía a Dios, pero también tengo que orar con conocimiento. O sea, yo no puedo solo decirle al Señor, por favor, que la reforma no la haga el gobierno, yo no sé qué, pero sin saber qué reforma, sin saber por qué orar, porque la palabra también dice que oremos con conocimiento, oremos con sabiduría. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que el pastor dice, porque es muy importante que nos eduquemos, que investiguemos y que entendamos que todo lo que el gobierno hace nos afecta y que muchas veces hace cosas de las que después nos quejamos porque no nos interesa primero averiguar al respecto, porque, o sea, ni siquiera sabemos qué es una legislación. Entonces, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Pienso que Jesús, cuando vino a la tierra, fue una de las, no fue una, fue la persona más sabia que haya pisado la tierra, y todo lo que él hablaba, hablaba con conocimiento de la palabra, porque siempre citaba las escrituras, sino también hablaba con conocimiento de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, para mí es eso. Y él estaba pendiente y sabía y hablaba con conocimiento, pues nosotros, ¿por qué vamos a ser perezosos? Porque creo que esa es la palabra, pastor, es pereza, es como yo solo investigo de lo que me interesa, de lo chévere, que de pronto no me aburre, pero de esas cosas que yo veo ahí, eso es solo como para los políticos, eso no lo investigo. Por eso, desde mi cosmovisión, pienso que nos debe interesar todo tema y en especial. Y agrego algo a lo que está diciendo Laurita que me parece importante, es que no solamente no me interesa el tema, no es lo que me gusta, no lo investigo, sino que cuando escucho a otros criticando, yo me uno a la crítica
cosa nos dice. Esperemos. Pero Pausa. bueno, estamos esperando un momento. Listo. Ya, Ok. ya, listo. Creo que escucharon ahorita y pues también el comentario que yo hice. Leo los Luis comentarios. Hernando dice, sí, política, eh, para no dejarnos manipular por los medios de la política, rigen las leyes de nuestras vidas. Ujú. ¿Tú tienes algún otro Ok, comentario? bueno, antes quiero decirle, estoy viendo sus comentarios, ¿no? No piensen que estoy viendo otras cosas porque de hecho yo no hablo con nadie, entonces nada más en el celular. Solo con Mateo. Sí, solo con Mateo y está aquí, entonces estoy leyendo sus comentarios. Primero, gracias a todos por sus saludos, porque yo también los quiero mucho, los extraño. Pero no, eso, que me pongo a llorar, no mentira. Entonces voy a leer el de Alejita. ¿Listo, Ujú, Pastor? sí, listo. Alejita dice, Alejita es como yo que escribe harto. Sí, porque es una creación de Dios y sí, Él la diseñó para su gloria y alabanza. Creo que como iglesia también debemos interesarnos porque hay decisiones que se toman ahí y que nos afectan, debemos cumplir con nuestro llamado de evangelizar. Ok, perfecto. Dice Naya, yo creo que sí porque podríamos gobernar con sabiduría, con honestidad y con compromiso real y no bienestar propio y Tatiana los dice, de Billy son espectaculares. sí, pastor. Sí, porque Dios nos ha mandado a gobernar el y su palabra. Amén. Gracias mi doc Aida porque por fin me escribes. Aida. Dice, sí porque somos luz y bendecimos y debemos ser partícipes. Estefanía, si quieres leer, también es excelente Listo, Estefanía. pastor. Espérate que listo. El de Estefanía. ¿Lo tienes o te lo paso? No, yo lo tengo, pastor. Ok. ¿Ya puedo? Listo. Sí. Leo otra vez el de Estefanía, que creo que no quedó. Buenas noches. Es súper importante porque como ciudadanos es nuestra responsabilidad contribuir en un buen desarrollo político que nos ven. Y si no queremos participar por nosotros, Patricia, voy a hablar. y... Si no va a tocar tres la invitada, tres mañana. Repetir. Listo, bueno, ¿ya? Bueno, sí, tócate. Eh, Listo, voy a leer el de Patricia que me parece, igual que el de Estefanía, el de Patricia me parece muy bueno. Dice, sí, porque desde la creación Dios nos facultó para gobernar sobre todo lo que Él hizo y es parte de la mayordomía. Me parece excelente, excelente. ¿De acuerdo? Sigue. Listo, Sigue. saludos a todos aquí, a la tía Lucy, un saludo muy especial, a Nayita, a Aida, a Andreita, que se me había olvidado, Andreita, que se me había olvidado. Y aquí estoy viendo, bueno, a todos,
¿Leíste ¿Cuál la otro de B? Luis Alberto Camacho? Está antes Listo, del... ya, listo, paz. Sí debería, pastor, y así tendremos en los entes públicos personas temerosas de Dios y que defiendan los valores y principios de la nación y de la iglesia, porque no podemos dejarle el camino ¿Dónde libre está? al enemigo y que sea el dueño del mundo. Primero está Dios. Ok, listo. Entonces, bueno, otra vez sin sonido, pero no sé, porque ya como estamos aparte, entonces, listo, creo que ya se arregló el sonido. Entonces, bueno, perdona la interferencia, no sabemos qué está pasando hoy, pero ya es de problemas de internet, pero queremos seguir y esperamos que ya se escuche bien, que no haya más interrupción, pero sus respuestas todas, esperamos que nos hayan escuchado todo lo que hablamos, pero muy importantes y muy valiosas. Y viene una segunda pregunta para que usted piense en ella. Y Laura me preguntaba que cómo era la pregunta, o sea, que por qué era así, se la expliqué, pero entonces no se las voy a explicar a ustedes, sino espero que la entiendan. Es natural que la iglesia, como parte de la sociedad, proteste, ok, Mm. pero debería ser parte de la solución, y si se debería hacerlo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser parte de la solución? Esa es mi pregunta. Entonces, listo, es natural que la iglesia, como parte de la sociedad, proteste, sí, listo, tenemos el derecho, pero deberíamos ser también parte de la solución y cómo lo haríamos, ¿de acuerdo? Entonces viene acá el seguir adelante y viene mi desarrollo, no sé si estamos bien en audio, listo. Y viene mi desarrollo de mi primer punto, y mi primer punto es, debemos llegar a la cima del monte del gobierno. Y eso para mí es la revolución, que era lo que yo te explicaba hace un momento, y que para mí la revolución válida no es ir y protestar y buscar el cambio cuando de pronto la persona o el sistema de gobierno que va a llegar no tiene el temor de Dios y seguramente va a ser igual o peor que lo que nosotros estábamos viendo. Entonces para mí una revolución verdadera es una revolución donde yo sé que estoy protestando en contra de algo, pero a la vez sé qué es lo que va a mejorar eso. Entiendo que hay un gobernante, que hay un sistema, que hay una forma, una plataforma. Y entonces hablando de este tema, obviamente no lo vamos a lograr en este instante solamente, sino que esto es un trabajo que empezamos a labrar desde ahora. Si lo empezamos a entender, no es que las próximas elecciones ya tenemos presidente, alcalde y todos que en el temor de Dios, no. Toca empezarlo a fundamentar, tiene que ver con lo que tú vas a hablar, con la educación, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los medios de comunicación. Yo no sé si voy a hilar muy delgado en esto, pero creo que la santidad también tiene que ver con esto. La santidad tiene que ver con cómo yo entiendo mi posición dentro de la sociedad, porque no es solamente el pecado de, bueno, yo ya no fornico, yo ya no adultero, yo ya no robo, yo ya tal cosa, sino cómo yo concibo la sociedad desde una perspectiva cristiana, porque creo que eso tiene que ver con mi contexto en lo que estoy haciendo. Y entonces voy a esto en la cosmovisión que les digo y me encanta porque es un texto que todos los hemos leído. ¿Cuántos conocen a Daniel y cuántos admiran a Daniel? ¿Cuántos fans de Daniel hay acá? Y ese Daniel, excelente hombre, dice en Daniel capítulo 1, versículo 18 al 21, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey de los que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les resultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea que estaba en 3 reinados, estuvo Daniel. Y yo quiero tomar algo que dijo hace un momento Laura, porque Laura decía que cuando ella entró a la Nacional, bueno, no sé si lo refería a la Nacional o si es en contexto general, pero que muchas veces piensan que los cristianos tenemos una mente manipulable, que somos fácilmente llevaderos. Y tal vez eso se da ahora porque nos hemos vuelto perezosos. Pero acá yo veo a un Daniel que es temeroso de Dios y es un tipo sabio, inteligente, lleno de virtudes y de capacidades. Si usted va más o menos a finales del siglo XIX, resulta que había una gran cantidad de cristianos que eran científicos. Hasta ahora es que se nos dio por pensar que la ciencia y la religión son opuestas y que no tienen nada que ver, cuando nosotros tuvimos científicos que realmente caminaban en el temor de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, inicia desde la base del monte. Entonces, ¿cómo es de la base del monte? ¿Qué es lo que estoy diciendo? No podemos aspirar a mañana tener un presidente, porque yo soy consciente en este momento que tal vez no hemos formado a nadie
para que tenga la capacidad de estar en ese lugar. Tal vez ni siquiera alcancemos a tener un alcalde, pero ¿qué pasa si empezamos a formar nuestros ediles? ¿Qué pasa si empezamos a tener concejales? ¿Qué pasa si empezamos a formar personas con el temor de Dios que puedan estar en esos lugares de autoridad, pero desde ese lugar empezar a mostrar su rectitud, su responsabilidad? Recuerdan que hemos hablado de tan importante la santidad para no dejarse corromper por ese ambiente, de que la sal que hay en su vida sea una sal que realmente sale para que no haya esa corrupción. Entonces, debemos aspirar a ese lugar para después llegar a lugares medios, una alcaldía un día, un consejo, estar en el Congreso, en el Senado. Bueno, hoy hay personas cristianas en ese lugar, creo que lo hablaba ayer. Desafortunadamente ha habido muchos que no fueron llamados, que buscaron una oportunidad y se lanzaron. Yo parto de esto. Si Dios un día, voy a hablar de mí no porque yo esté pensando en eso, no lo estoy pensando, pero voy a hablar de mí. Si un día la iglesia creciera y la iglesia tuviera 1 millón de personas, resulta que yo puedo pensar que yo tengo 1 millón de votos cautivos, pero yo no me voy a lanzar a la política porque yo tengo 1 millón de votos cautivos. Yo me lanzaría a la política porque Dios me manda allí. Si no me manda, yo busco a alguien dentro de mi iglesia que ha sido llamado a ese monte y que pueda ejercer bien el trabajo a hacerlo, ¿de acuerdo? Porque no se trata de carisma, lo hablábamos ayer, no se trata de medios de publicidad donde podemos mostrarnos, sino se trata de ser llamados para hacer un buen trabajo en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? El objetivo final es llegar a la cima. Llegar un día a una presidencia, llegar un día a un dominio sobre una nación. Y entonces tú puedes estar pensando, pastor, pero eso suena muy loco, suena muy ambicioso. Bueno, creo que fue lo que pensaron de David cuando peleó con Goliat. Creo que todo un ejército que estaba temblando por un solo hombre, pensó que David era muy ambicioso y muy loco. Pero David iba en el poder del Espíritu Santo. David iba porque Dios lo había mandado. Y acá es donde necesitamos entender que caminamos en la dirección de Dios y que necesitamos llegar a ese monte para hacer luz y poder resplandecer en medio de todas las tinieblas que se están moviendo. Entonces, a donde sea que el Señor nos quiera llevar, entenderemos que no lo hacemos por nuestra capacidad, sino por la gracia de Él, que Él será el que abra puertas. Recuerda que por eso sacamos a Egipto del corazón, por eso entendimos que vienen otras naciones más tenaces. O sea, yo no puedo estar pensando en que soy esclavo y estar aspirando a un monte de gobierno. No, yo necesito realmente entender que soy libre en Cristo y que Él va conmigo para llevarme a alcanzar esa bendición. Y era lo que yo decía hace un momento cuando iniciábamos, no sé si lo escucharon, pero decía Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Dios nos quiere llevar a algo más grande. Entonces, Laurita, quiero preguntarte, es natural que la iglesia, como parte de la sociedad, proteste. O sea, digamos que tenemos el derecho de protestar, pero deberíamos ser como iglesia parte de la solución. ¿Y cómo lo podríamos ser? Bueno, primero, protesta no necesariamente es antónimo de solución, porque pues la palabra puede, una solución puede ser la protesta. Ahora depende de la protesta y depende de para qué. Algo que para mí es muy importante como cristianos es que entendamos que Jesús cuando vino, no vino a abolir la ley. Es decir, Él no vino a decir ya pueden hacer lo que ustedes quieran porque yo ya morí por ustedes, entonces hagan lo que es el... No. Jesús vino a poner el estándar aún más alto y Él dijo, antes se decía que no puedes matar a tu prójimo ni puedes robarle, ahora estamos diciendo, ahora tienes que amarlo y poner la otra mejilla. Entonces lo que Jesús está hablando es de otro nivel de amor, otro nivel de gracia. Así como recibimos la gracia de Jesús, nosotros tenemos que darla. En ese orden de ideas, Él dice que ningún pecado es mayor que otro, excepto el del Espíritu Santo, que pues si blasfemamos contra el Espíritu Santo, pues ese es el mayor pecado. Pero Él está diciendo que los pecados que nosotros, o sea, todas las injusticias y los pecados son razones para nosotros como cristianos protestar. Y algo que me molesta, y puede que esto sea polémico, pero me molesta en gran manera, que como cristianos protestemos por algunas cosas y no protestemos por otras, porque a mi parecer, o lo que yo he leído en la Biblia, eso no está ahí. O sea, en la Biblia en ninguna parte dice protesta o tienes que estar en contra de esta parte, pero si se está haciendo esto, haz caso omiso porque no es de tu incumbencia. Para mí, todo lo que se haga en contra del bienestar de mi prójimo es de mi incumbencia. Todo lo que se haga en contra de la ley de Dios es de mi incumbencia. Todo lo que se haga que vaya en contra de mi pensamiento de amor a mi prójimo, de amor a mi Dios y de honra y alabanza a Dios,
o sea, o sea, va contra todo lo que yo pienso. Realmente me incomoda y me molesta, porque si recordamos la escena de Jesús también cerca al Sermón del Monte, cuando los fariseos siempre intentan hacerlo caer y hacen un montón de preguntas, así como que Jesús, que si esto, que si, hay que si la ley, pero entonces no vamos a cumplir la ley, pero si guardamos el día del reposo, pero hacemos, y Jesús les dice, pero ¿por qué se estresan? Sí, toda la ley se resume en un mandamiento muy grande que es, amarás a Dios por sobre todo y amarás a tu prójimo por sobre todo. O sea, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, no vas a pecar contra tu hermano. Y les dice, porque recuerdo lo que dice, no me acuerdo cuál de los profetas es, les recuerdo lo que dice, no estoy buscando holocaustos, yo estoy buscando es amor y estoy buscando que sean justos. Entonces lo que pienso es que si vamos a protestar tenemos que hacerlo con inteligencia. ¿Por qué vamos a protestar? No estamos siguiendo masas, no estamos siguiendo a Pepito o a Pepita porque es que, o por la emoción, y si yo voy a protestar tengo que entender por qué lo hago y si sirve o no, para qué lo estoy haciendo, tiene un fin, tiene un propósito, le agrada a Dios, no le agrada a Dios, estoy protestando pero no estoy cumpliendo. Por ejemplo, si salgo a protestar contra la injusticia, yo mismo en mi vida soy justo, en las mínimas cosas soy justo. Y sí, porque yo creo que no tiene sentido que yo salga a protestar por la injusticia del gobierno si yo en mi testimonio y en mi vida no soy justo. No tiene sentido. O no tiene sentido que yo vaya a protestar contra cualquier otro pecado del gobierno si en mi vida yo no lo estoy haciendo. Entonces creo que hay que ser coherentes y hay que ser íntegros. Por eso pienso que si tú protestas, protesta con inteligencia y protesta con coherencia. Y si estás buscando otra solución y dices, realmente en este momento me doy cuenta que protestar no es lo mejor, que la mejor solución, según a la luz de la Biblia y a la luz de mi relación con Dios, lo que he visto y lo que veo que Jesús hizo, es esta otra solución, pues listo, yo lo hago. Pero si pienso que la indiferencia por no saber si protestar o no es terrible. O sea, es mejor que tú no quieras protestar, busca otra solución, listo, puedo aportar en esto. O sea, digamos, no quiero protestar contra esto, no quiero salir a marchar, pero entonces puedo ayudar en esto, puedo ir a evangelizar, puedo ser generoso, puedo hacer lo que Jesús hacía, porque Jesús actuaba. Entonces, no sé si me hice entender, pero eso es lo que yo pienso al respecto. Pero creo que lo que Laura está diciendo es como en un conjunto global de una posición cristiana, y es lo que estoy hablando yo de la mentalidad cristiana. Y entonces cuando ella dice que no puedo protestar contra una cosa sí, contra otra cosa no, y que suena polémico, creo que tiene que ver con una respuesta que yo le leí a Naya, y era decir que yo gobierno para todo el mundo y no solamente para mi interés personal. Y eso incluye la iglesia. O sea, yo no puedo legislar, o sea, si es que esto molesta a la iglesia, entonces protestamos, pero si es algo que molesta a las personas que están venezolanas en la calle, no es mi problema. No, sigue siendo mi problema porque somos administradores de la creación de Dios, no solamente de la iglesia de Dios. Y tiene que ver con evangelismo de reino, evangelio de reino o evangelio de salvación solamente. Entonces, no somos excluyentes, sino somos inclusivos o incluyentes, no sé cómo se dice. Sí, no, bueno, sí, sí, ¿qué incluimos? Ok, listo. Sí, Vamos a leerlas todas porque, pues, notarán por todo lo que ha pasado, pero Sí. leamos algunas, no sé si quieres mirar alguna. Sí, Pasto, primero quiero saludar a mi papá que está viendo. Hola, papi, te amo. No es por nada, pero mi papá es un hombre maravilloso. Ya sabes, papi. Entonces, también quiero saludar a Vale y a Sofi, las quiero mucho. Y Andreita ya la saludé de primeras. Entonces, listo. Nayita dice, voy a leer el de Naya, ¿listo, Pastor? Sí. Sería parte de la solución al participar, al comenzar a obtener los puestos políticos e ir sembrando nuevamente y defender los valores que hacen una buena sociedad. Uy, espérenme que se me trabó. Por el internet se me salió el Ya live. te lo paso. Gracias, Pastor. Y defender los valores que hacen una buena sociedad desde el temor de Dios. Porque por no participar, el haber cedido esos puestos, todo está de mal en peor. Muy bien, sí, Pastor. ¿Quieres seguir leyendo? No, dale. Listo. Yo soy la lectora hoy. No, para eso estudié Pues literatura. tengo a la lectora que es máster en esto, ¿cómo lo haces yo? Listo. Entonces, Alejita escribió, sí, obvio, si se aísla de la solución no sirve de nada protestar. Ahora, se debería hacer mediante la formulación de políticas públicas, diseño original de Dios. Asimismo, se debe empezar
desde lo micro para llegar a lo macro y podemos hacer varias cosas a nuestro alrededor, apuntando a las poblaciones aledañas, las casas de justicia, personería y alcaldía local, entre otras entidades. Muy bien, Alejita. Lili Tatiana dice, listo, con acciones de fe, formando aquellas personas que el Señor ha llamado a servir en el monte del gobierno, en la santidad de la palabra, lo de servir e informándonos correctamente de las políticas de nuestro país. Pavo dice, somos parte de la solución, no del problema. Ah, mentira, eso no lo dice. Para mí no es difícil imaginar un alcalde o presidente cristiano, porque hoy la iglesia está entendiendo la cosmovisión del reino y gracias a estudios como el que nos ha traído el pastor se levantan nuevas generaciones bajo la visión de los principios de la palabra. ¿Sigo, pastor? Uno más. Estefanía dice, listo, Estefanía, a ver. Somos solución cuando no nos limitamos a exigirle a los demás, muy bien, y aportamos nuestro granito de arena. Por ejemplo, muchos cristianos no van a ejercer en el monte del gobierno, pero sí pueden aportar informando a la comunidad, preparando y por supuesto dando ejemplo. Quiero aportar, espérate que Aida escribió, gracias Aida. No voy a leer esto porque siento que me estoy alabando, pero Aida dice que está de acuerdo conmigo, que debemos tener fundamento y conocimiento de causa sin ser rebeldes, porque sí, estamos de acuerdo, Aida. Quiero aportar respecto a las respuestas, que me parece muy chévere que todos estemos en sintonía, y es verdad que en nuestra cultura de pronto nos quejamos mucho, y es quejarse y quejarse y quejarse, y creemos que con eso estamos aportando, creando, no sé, reuniéndonos con el vecino, y yo qué tal venir aquí a quejarme con el pastor, la situación está terrible, ¿no opinas que ha sido, espantoso y ponernos a llorar realmente no hace nada? Y creo que estoy segura que Jesús nunca hubiese hecho eso. Jesús era un hombre de acción, era un hombre que impactaba con lo que hablaba, con lo que decía, con lo que sentía, era un hombre que a donde él fuera, él traía solución, él traía paz, él traía descanso, nunca traía una palabra de desánimo o una queja irracional. Realmente Jesús es nuestro mayor ejemplo y podemos ver que su testimonio era de impacto de verdad. Me encanta eso y bueno, tomando lo que dicen todos de que estamos en una misma sintonía, tomo lo que decía Estefanía porque ella también entendió algo y es que estamos trabajando en diferentes montes, o sea, no todo el mundo va a estar en la política, yo les he dicho, no todo el mundo va a estar en la iglesia, no todo el mundo, pero donde estemos somos espirituales, o sea, somos personas que entendemos todo desde la cosmovisión del reino y dejamos de vernos como tontos porque siempre estamos alegando y no sabemos por qué, sino que realmente somos personas que entendemos, Dios me colocó acá, creo que lo dije una vez en una prédica, o sea, si yo soy pastor, pues tengo que preocuparme por ser buen pastor y ejercer bien mi profesión. Así como si tú estás en el monte de educación, tienes que preocuparte por hacerlo bien. Y si alguien, no se pierda el mañana, porque va a ser bien especial, pero si alguien está en el monte de gobierno, tiene que preocuparse por hacer bien su labor en el monte de gobierno y ser luz en donde estemos, ¿de acuerdo? Entonces viene mi siguiente pregunta y tienen y es la siguiente. Yo sé que usted es un lector de Biblia, entonces sabe que José gobernó en Egipto bajo la autoridad del faraón. Usted sabe que Daniel gobernó en Babilonia bajo la autoridad de Nabucodonosor. ¿Por qué lo permitiría Dios? O sea, porque era gente impía y era gente malvada y Nabucodonosor no era precisamente el hombre que se levantaba a hacer su devocional y Faraón mucho, porque sí, claro, estamos llegando y como decía Paola, un día aspirar a que haya un presidente cristiano, un alcalde cristiano, pero mientras tanto necesitamos empezar a ocupar cargos, senado, ediles, consejos, qué sé yo, todas las diferentes ramas que hay y entonces es entender esa parte, ¿de acuerdo? Porque ¿qué nos dice la Biblia sobre el gobierno? Y acá yo empiezo a romper esos esquemas que a veces tenemos bobos que no nos dejan avanzar. Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. No puedo en este momento, no tengo en la mente, no sé si lo tengas tú, pero no tengo un ejemplo de un pueblo que esté bien gobernado y que de pronto esté alegre. No sé si lo tienes tú, si lo tienes, no lo dicen. Bien gobernado, dice la palabra, cuando un justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. No tengo el ejemplo de lo positivo, pero sí tengo el ejemplo de lo negativo y están nuestros vecinos.
Está muchas veces en lo que vemos en la misma Colombia o en lo que estamos viendo en Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando hay gente que no tiene temor de Dios y gobierna? Y es que tenemos dolores, tristezas, escasez, injusticia, y es porque viene el injusto a gobernar. Un buen versículo para los que preguntan si nosotros nos deberíamos involucrar en política. Bueno, es que ¿te acuerdas de que nosotros somos en nuestro espíritu justificados, en nuestra alma santificados y en nuestro cuerpo un día seremos glorificados? Acá dice que cuando el justo gobierna, y resulta que una justicia verdadera se entiende desde Cristo, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con temas de política. Y entonces para que haya una verdadera justicia yo la tengo que entender desde mi cosmovisión cristiana. Entonces vuelvo a la anterior, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? No es buscar la prebenda, no es buscar hacerme rico, no es buscar que me aplaudan, no es buscar el poder, es buscar el bienestar del reino de Dios, que se haga como en el cielo, así en la tierra. Y no tengo idea, pero me imagino que en el cielo debe ser algo espectacular en el sentido de bienestar, de unidad, de armonía, y eso es lo que Dios quiere para la tierra. A eso fue lo que nos llamó a nosotros como iglesias. Entonces, las protestas hacen parte de un mundo que está cansado de gobiernos impíos. O sea, todo lo que estamos viendo en medio de, perdón, de planes de, ¿cómo se llaman esos planes? Planes de conspiración y todo lo que usted quiera. Pero más allá, todo eso se da porque la gente está cansada. Está cansada de que haya injusticia, está cansada de que no haya equidad. Yo no sé si me meto en un lío aquí grave al decir esto, pero en todo lo que estamos viendo, voy a hablar de Colombia, no hablo de otro lugar, pero hablar de Colombia. En toda la pandemia que estamos viviendo, las situaciones duras que estamos viviendo, y los únicos que yo no veo que estén aportando son los bancos. O sea, los bancos como que si yo aseguro mi capital, sí puedo prestar, si no, no hago nada. Y bueno, y cuando nos metieron el 4 por mil, que era supuestamente porque ellos estaban quebrados y que teníamos que ayudarlos, entonces hay una actitud de mezquindad, hay una actitud de no ser solidarios, entender que hay un ambiente que está afectando a toda la comunidad y acá estamos siendo injustos y Dios busca gobiernos de justicia. Por eso todo esfuerzo sería inútil si no fuera influenciado por el reino de Dios. Y yo quisiera que usted entienda esto, que nosotros tenemos que empezar a buscar personas, adultos o jóvenes, que tengan el temor de Dios, que tengan el conocimiento de Dios, pero que también tengan la capacidad de entrar en ese monte porque Dios los envió y que empiecen a gobernar con la equidad, que es lo que Dios quiere, de lo que Dios ha establecido. Ageo capítulo 2 versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que me habla de que Dios es el que llenará y estamos hablando de gobierno. Entonces no sé, espero que ya usted haya respondido, pero mientras tanto sé que Laurita ya tiene su respuesta lista. Entonces, ¿por qué José gobernó en Egipto? ¿Por qué Daniel en Babilonia con hombres que no eran temerosos de Dios y Dios lo permitió? ¿Por qué crees? Bueno, primero, cuando vemos la vida de José y de Daniel, son hombres íntegros, creo que esa es la palabra. Y como decía el pastor en la oración con Alejita, hablaban de cómo sí es verdad que es importante tener temor de Dios, pero ¿a qué nos referimos con temor de Dios o temor a Dios? Temor a Dios no es simplemente decir, ay, es que yo creo en Dios, o temor a Dios no simplemente es poner propaganda e ir a las iglesias y hablar con las iglesias y decir Dios ante todo, porque son unos ingenuos. Es cierto que soy un poco agresiva, pero es verdad. Somos unos ingenuos y de verdad creemos que eso significa temor de Dios, porque temor de Dios en la Biblia nos muestra que es el principio de toda sabiduría. Y eso quiere decir que temor a Dios es honra, es respeto a Dios, respeto a su ley, respeto por su gracia, respeto a su majestad. Eso es lo que significa tener temor de Dios. Es una vida que adora a Dios, es una vida íntegra que en sus frutos demuestra que realmente tiene temor de Dios. Un hombre con temor de Dios no va a decir que sí está en contra de esto, pero maltrata a su esposa en la casa. Eso no es tener temor de Dios, es integridad. Y lo que vemos en José y Daniel es que Dios los eligió para esos cargos tan importantes porque Él sabía quiénes eran ellos. Y porque Daniel y José, o sea,
nosotros nos toca revisar y revisar la palabra para encontrar sus pecados. Pero si ustedes se dan cuenta, en toda la Biblia son de los hombres más íntegros que la Biblia tiene después de Jesús. Entonces yo digo, realmente para estar en un cargo tan importante, tú tienes que ser un hombre que ante todo obedezca a Dios, un hombre que tenga temor de Dios principalmente antes que la gente y que la opinión de los demás. Y ahí recuerdo la historia de Saúl y David, que Saúl es un rey conforme al corazón del pueblo. De hecho, Dios tenía un sistema maravilloso para ellos, que eran unos jueces para que los gobernaran, pero ellos no, ellos querían copiarse del resto de naciones y dijeron queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. O sea, como quien dice, de hecho el sistema de gobierno que tenemos ahora es el que nosotros elegimos. Nos quejamos de lo que nosotros elegimos. Entonces, en esa época, Saúl. Entonces, el pueblo estaba pidiendo un rey, Dios dijo, listo, vamos a darles un rey como ellos lo quieren, que se vea grande, fuerte, que esté pendiente de su opinión, listo, lo llamaron, lo ungieron y estaba Saúl. Y cuando te das cuenta, Saúl era un rey como de la popularidad, era un rey que le importaba era quedar bien con los demás, era un rey que le importaba la fama, la riqueza, era un rey que realmente no tenía temor de Dios y no tenía temor del hombre. Y todo lo que él hacía era para que la gente pensara que él estaba bien. Entonces estaba muy mal, en su vida estaba muy mal, pero él decía, profeta Samuel, quédate conmigo para que la gente piense que tengo temor de Dios, pero realmente no lo tenía y la gente lo pensaba porque era lo que veía. Entonces creo que eso es lo que está pasando, tal vez no ahora, pero sí ahora, y en general, y es que o sea, tenemos gobernantes que de pronto también van conforme a nuestro corazón, que de pronto también, porque nosotros los elegimos, que de pronto también van conforme al nivel de cristiandad que nosotros vivimos. Sí, y esto va a sonar un poco fuerte, pero creo que también nos afecta a nosotros. Si nosotros como cristianos somos cristianos mediocres, que no somos íntegros, que buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos, que buscamos a Dios y condicionamos su amor, que no nos da pereza leer la Biblia y demás, o sea, ¿por qué habríamos de merecer no mediocres, si nosotros también lo somos? Y eso es lo que yo entiendo con la historia de Saúl. Después, obviamente, por la gracia de Dios, él vino y les dijo, ahora sí les voy a mostrar lo que es un rey conforme al corazón de Dios, que es David, y que no era nada parecido a lo que en el imaginario colectivo la gente decía es un gran rey, porque había un muchachito, era un joven, o sea, nada que ver, pero demostró ser un mejor rey porque tenía temor de Dios. A él le importaba más lo que pensara Dios que lo que pensaba la gente. Él no le importaba manipular a la gente y salir a decirles mentiras. A él le importaba era primero estar bien con Dios y después estar bien con los demás. Entonces creo que cuando el pastor habla de estos dos ejemplos, sí es importante que como cristianos nos capacitemos, cada quien tiene un llamado especial. Yo creo que Dios ha llamado a personas especiales para ponerlas en el gobierno, pero si tú no eres una persona íntegra, pues es muy difícil que vayas a poder con eso, ¿verdad? Como José y Daniel, era porque de verdad ellos tenían claro y Dios primero los formó, sobre todo a José lo formó para llegar a ese cargo. Entonces, a mí también, como cuando uno tiene pruebas y crisis y después se pone a pensar, tal vez es que Dios me está llamando a un lugar más alto, pero si yo me rindo ahorita y no permito que Él forme mi carácter y no leo su palabra y no fortalezco mi relación con Él, tal vez cuando llegue a uno de esos puestos pueda corromperme, tal vez prefiera el amor al dinero, tal vez prefiera otras cosas. Entonces creo que sí, tenemos que buscar estar en cargos que nos ayuden a cambiar el país, pero tenemos que primero buscar integridad, porque si no, cuando lleguemos a esos puestos, pues nos vamos a corromper. Entonces eso es lo que yo pienso, pastor. Bueno, menos mal que Alejandra era la que hablaba harto, pero me alegra y me encanta tener a estas mujeres acá. Si quieres mirar, porque yo quiero agregar algo a lo que decía Laura, y cuando estabas hablando acerca de Saúl y de David, y no voy a nombrar personas, pero sí voy a nombrar cosas que hemos visto. Y es que nosotros somos ingenuos cuando votamos por candidatos que son populistas y no por candidatos que son realistas. Porque el populista te va a decir que te va a dar todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas, sin mirar si hay presupuesto, si se puede hacer, si hay la capacidad, sin nada. Y seguramente el principio de su gobierno para ganar tu favor, tu alegría, lo va a hacer. Pero después va a generar hambre, va a generar dolor, va a generar déficit presupuestario, bueno, un montón de cosas que tienen que ver allí. Y no nos damos cuenta que en lugar de buscar a alguien que realmente, si tenemos que apretarnos el cinturón, lo apretemos, pero que podamos ir hacia adelante, buscamos a alguien que en el momento nos deje disfrutar a manos llenas de lo que supuestamente nos va a dar,
pero sabiendo que después nos espera un montón de recesión, de un tiempo, perdón, de recesión, de hambre, de injusticia, de cosas que no son claras, simplemente porque votamos por aquel que decía lo que nosotros queríamos escuchar, ¿de acuerdo? Es como cuando el pastor le dice a la gente todo que sí porque no quiere que la gente se ponga brava con él, entonces sí, sí está bien. Y resulta que hay momentos donde tenemos que hacer cosas diferentes y necesitamos gobernantes que sepan tomar decisiones aún en tiempo de crisis. Y las decisiones no siempre van a ser las que nos agraden, pero van a ser las que generen un bienestar social y a eso es lo que apuntamos. No sé si tengas respuestas. Sí, pastor, voy a leer unas, creo que desde la de Creo Luz que Nancy Patricia. Parra. Nancy Uno. Parra. Bueno, desde Nancy Parra, Sí, es o la sea, primera. bajo todo. Mira, Ok, mira, acá está. listo. Bueno, José y Daniel eran personas con las características de las que nos habló ayer el pastor y con el propósito que Dios tenía definido para ellos, hombres de reino. Aida dice, porque Dios coloca a sus hijos en el gobierno para cumplir propósitos conforme a su justicia. Hoy lo permitiría para que se cumpla lo escrito en Proverbios. Lastimosamente, hoy los políticos impíos usan esta cita bíblica en el eslogan de sus campañas. Es verdad. ¿Quieres seguir, pastor? no, dale tú. Luz Patricia dice, José y Daniel fueron hombres que por su temor y amor a Dios no vendieron sus principios ante pueblos paganos, por lo cual dieron testimonio con su vida de su comunión con Dios e hicieron glorificar y reconocer a Dios por reyes y pueblos incrédulos. Y Estefanía dice, considero que José gobernó para marcar la diferencia porque tenía la sabiduría de Dios y el propósito de él era salvar Egipto. Y Dios lo permitió porque a diferencia del faraón, José enalteció el nombre de Dios, ya que era consciente que en todos sus dones y habilidades estaba Dios obrando a través de él. Ok. Gracias por sus respuestas y me parecen súper valiosas todo lo que ustedes están hablando. Y yo quiero lanzar la cuarta, la última pregunta, pero tengo que leer un texto bíblico antes de lanzar la pregunta. No les leo el contexto porque me demoro mucho, pero habla acerca de la segunda venida de Cristo, es el contexto. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice, primera de Timoteo 6:15, lo leo de la Reina Valera, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ahí ya nos dice mucho, pero se lo quiero leer el mismo versículo en la traducción lenguaje actual porque seguramente lo va a entender un poco más. Dice, quien vendrá en el momento oportuno cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera, porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Eso dice el texto en Timoteo 6:15. Y entonces mi pregunta es, ¿aún dudas sobre nuestra participación en este monte? Según primera de Timoteo 6:15, ¿qué función desempeñará Cristo? ¿Cuál será la función que desempeña Cristo cuando venga por segunda vez? Y mientras que estamos pensando en las respuestas, o usted las está notando, no sé si hay otra respuesta del anterior, no. Ah, sí, Diana Catalina, si quieres. Estefanía y creo que la doctora Cata. La última, no es la última, la última. No, hacia el otro lado. Perdón, ya pastor. Estefanía, ¿cierto? No, Estefanía lo leíste. Catalina. No, yo no leí a Estefanía. Ah, sí. Catalina. Entonces, Cata dice, Dios conocía sus corazones, sabía que estaban preparados en todo sentido para ejercer una labor intachable, bien fundamentada, sabía que no apartarían la mirada de Dios. De esa manera dejaban el nombre de Dios aún más en alto, siendo ejemplo, haciendo la diferencia. Listo, pastor. Ok. Entonces quiero entrar en mi último punto. Y resulta que mi último punto es el ministerio de Cristo concluye en su gobierno. Así concluye. Y me encantó una cita de Isaías 9, 6 al 7. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente que me pareció más claro. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Tremendo. El domingo yo hablaba de Isaías 61,
creo que era el domingo, y yo decía que ese texto de Isaías 61 habla de dos tiempos, uno que se cumplió en la primera venida de Jesús, que era el año agradable de Dios, pero hablábamos de la segunda parte que era el día de la venganza de Dios, y estamos hablando de la segunda venida, pero decíamos que la venganza era de Dios, no de nosotros, que nosotros estamos encargados de preparar el ambiente, de tomar los montes, de predicar la palabra, de generar un ambiente propicio para que Él llegue. En este texto que acabo de leer, también yo veo lo mismo, y es que en su segunda venida, Jesús llevará sobre sus espaldas el gobierno. O sea, Él viene a gobernar. Jesús no es un turista que viene a ver cómo está la cosa y se va otra vez, sino que este es el lugar donde Él quiere estar y donde Él quiere gobernar. Y algo, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si recibieras al Señor como tu Señor y creyeres en Él como tu Salvador, serás salvo. Y siempre nos quedamos con la parte de salvación. Nosotros queremos que Cristo sea nuestro Salvador, pero no queremos que Él sea nuestro Señor. Y ese es el punto. O sea, yo quiero que Él me salve, yo quiero que Él me redima, yo quiero que Él me levante una morada en el cielo, yo quiero que Él me cumpla mis deseos, yo quiero que Él me mire mi oración y me bendiga con lo que yo le he pedido. Pero nunca me pregunto si realmente Jesús es mi Señor, si mi vida está doblegada a Él, si yo rindo mis derechos, rindo mi voluntad, rindo mi corazón a hacer específicamente lo que Él quiere. Y creo que era el día cuando hablaba con Alejita acá. A mí ese día personalmente, no lo dije a la cámara, pero Dios me estaba ministrando sobre ese aspecto de santidad y cómo la santidad es realmente tener integridad en mis actos, en lo que yo hago, en mis acciones, que era lo que tú estabas hablando, que yo no solamente tengo una apariencia de santidad, ay, es que no, es que yo no digo mentiras, no, es que yo no robo, no, sino realmente mis hechos, mis actos son santos delante de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús no vendrá temporalmente, sino que Él vendrá a ejercer gobierno y a ejercer, dominio. Perdón, discúlpeme. Pero en ese dominio que Él nos va a dar, resulta que nosotros tenemos que entender que Dios nos va a bendecir, por favor el alcohol, que Dios nos va a bendecir y que Él va a traer su bienestar y su bendición sobre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces la iglesia es responsable de empezar ese reinado porque dice el texto que Él va a reinar eternamente, o sea, su reino no tendrá fin, su gobierno no tendrá fin. Siempre he hablado de que Dios quiere volvernos al principio, ¿y en el principio cuál era? Dios era el gobernante y le entregó ese gobierno al hombre sobre la creación. Y ahora necesitamos entenderlo de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces la iglesia es responsable, escúcheme esto, la iglesia es responsable, no es una opción, no es una alternativa, no, la iglesia es responsable de iniciar el camino a esa conquista. Dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y Dios a la iglesia, este tiempo que hemos vivido de pandemia, de cuarentena, de estar en la casa, nos está exhortando a que nos despertemos. Hablamos la semana pasada, perdón, de los medios de comunicación, de cómo sí necesitamos estar informados y cómo sí necesitamos saber las malas noticias, pero que tenemos que colocarle a esas noticias un sello de salvación, de cómo no nos podemos dejar infundir temor, miedo, pánico, porque nuestra confianza está en el Señor y aunque no desconocemos las normas de seguridad que tenemos que tener, nuestra confianza más grande está en el Señor. Hoy estamos hablando del gobierno y cómo es necesario que nosotros no seamos ajenos a ese monte y que si hay alguien que nos esté escuchando que tiene llamado a ese monte, no sepulte ese llamado de Dios, sino que lo lleve a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, Laurita, para ti, leyendo Timoteo 6:15, que lo leíste varias veces, ¿qué piensas de la función que desempeñará Cristo? Bueno, pienso que, bueno, cuando leemos el capítulo completo de Timoteo 6, él está hablando primero de las falsas enseñanzas, está hablando de las personas que usan el nombre de Jesús para enriquecerse, que vemos mucho de eso hoy en día. Y está hablando de cómo realmente como cristianos, y me encanta ese versículo más arriba que dice, tenemos que entender que la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Entonces lo que yo entiendo ahí es que el gobierno, o sea, nosotros somos el máximo ejemplo de un buen gobierno, porque el que nos gobierna es Cristo, y nosotros somos
su iglesia, él está gobernando la iglesia, nosotros somos sus súbditos, somos Sus como subordinados. sus subordinados, somos como sus servidores, somos sus hijos también, ¿no? Entonces, me parece importantísimo entender esto porque somos un modo de gobierno que tiene que brillar para los demás. Y si nosotros mismos en la iglesia no nos sometemos a Dios y no nos sometemos a Jesús, ¿cómo vamos a pedir ver un buen gobierno afuera si ellos no están viendo nada en nosotros, están viendo eso desordenado, ellos les importa un pepino lo que sus líderes digan? Jesús dice no robarás y roban, Jesús dice no mentirás y mienten, y a veces también nosotros somos así. Entonces, si no aprendemos a someternos a Dios, que es el creador, y no aprendemos que nosotros somos ese modelo de gobierno que Dios puso en la tierra para que las demás naciones pudiesen ver cómo es que se hace. Si no obedecemos, no estamos unidos, hacemos cada quien lo que nos parezca justo, es que yo creo que esto es justo y yo creo que esto no, es que yo creo que votar por este y este no, es que yo creo que esto, yo pienso que ahí que estamos demostrando, o sea, ¿qué clase de gobierno es ese? Entonces, cuando yo leo ese versículo, lo que entiendo es que nos está, y creo que es Pablo el que le está hablando a Timoteo, y le está diciendo lo que tú necesitas mostrar es eso, verdadera sumisión a Dios, muestra cómo es la cosa, muestra de verdad cómo es esa relación. Y más adelante, como dice el pastor, simplemente está diciendo, Dios es la máxima autoridad. O sea, si Él quiere ahorita mismo puede destruir el mundo, si Él quiere ahorita mismo puede acabar con todo el palacio de justicia, si es lo que Dios quiere hacer, Él lo logra. Pero es en su amor y su misericordia que Él realmente no ha acabado con este mundo tan lleno de maldad, porque Él está esperando que todos, ¿no?, se salven. Entonces, si Dios quisiera poner ahí un presidente cristiano, Él lo puede hacer. Si quiere poner, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él está esperando personas que estén dispuestas a servirle. Como dice la palabra también, Dios dice, estoy buscando corazones que me sirvan, pero no he encontrado ningún corazón puro, no he encontrado ningún corazón íntegro. Y es realmente triste que nos estemos quejando de lo que pasa ahorita si ninguno de nosotros está dispuesto a hacer ese corazón íntegro que Dios está buscando para hacer luz en medio de tantas tinieblas. Entonces, nuestra máxima autoridad es Cristo. Nuestra máxima autoridad es Dios. Él todo lo puede hacer. Yo no me preocupo, la verdad, a veces sí por las noticias digo, uy, no, está pasando esto, está pasando lo otro, pero realmente mi familia también sabe, que son los que conviven conmigo y ahora más 24/7, que yo no me angustio por lo que pasa, porque yo sé quién es mi padre y yo sé que mi padre tiene el control sobre todo, y yo sé que lo que me pasa es porque mi padre está permitiendo ciertas cosas para formar mi carácter. Y realmente lo único que creo que a todos nos queda por decir es, aquí estoy, úsame a mí, como decía José, como dijo Daniel, como dijo Josué también, Moisés, soy tu servidor, dime qué es lo que necesitas de mí. En vez de estar quejándome, dime qué es lo que quieres que yo haga, qué es lo que quieres formar en mí, qué me falta, Señor, me falta más, ayúdame a formar esto, ayúdame a ser esa persona que tú vas a poner en un lugar alto para demostrar tu amor y tu gracia y el verdadero concepto de justicia. Entonces eso es lo que yo entiendo del capítulo. Y me encanta algo que dice Laura, y es con respecto a la parte de entender que Dios quiere que nosotros actuemos. O sea, Dios puede destruir el mundo ya, lo tiene cansado y lo destruye y listo, y Él vuelve y empieza de ceros. Pero Él quiere que la iglesia se manifieste, y nosotros estamos quietos esperando irnos para el cielo y no estamos actuando acá en el ahora, en el ya, en el momento que tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si queremos leer algunas respuestas rápidas, y ya entramos en el último tiempito. Pásamelo tú, pastor, que yo no. Desde Lili, creo que es. Tan, tan, tan. Entonces Lili responde porque, uy, se me bajó, yo iPhone no manejo. O se trabó, pastor. Creo que tu celular se apagó. Bueno, creo que las respuestas fueron muy buenas. Qué pena. Por Las fe. bueno, No, ¿de qué las espérate, tiene? creo que ya. Listo, perfecto. Lili dice, porque Dios tenía un propósito en cada una de esas naciones y con cada uno de sus reyes, pero pero para que ese propósito se cumpliera, Dios puso a Daniel y a José. ¿Y por qué los puso bajo la autoridad de otra persona? Quizá para que la gloria de Dios se manifestara con un poder más grande, influenciando por medio de los reyes de estas naciones a todo el pueblo, y porque los israelitas ya tenían la promesa de una tierra en la que reinarían para siempre. Así es. Y Luz Patricia dice, nunca he dudado de la participación de la iglesia en este monte. Pienso que el Señor Jesucristo vendrá como Rey y gobernará como Señor de señores. Amén. Y Pau nos agradece por el tema. Okay. Termino con esto para entrar en el tiempo de oración. Micrófono. Ah, perdón.
Termino con esto para entrar en el tiempo de oración y es que ese despertar que estamos buscando, a mí me inquieta ahora lo que Jesús le dijo a Pedro y creo que nos debería inquietar a todos porque dice, una charla que tenía Jesús con Pedro le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia no está llamada a atemorizarse, sino la iglesia está llamada a expandirse y a mostrar la capacidad que tiene. Creo que hablaba al principio cuando decía que si yo entendiera que un gobernante es un servidor público y no es mi amo, que yo tengo el derecho de ir y decirle, bueno, ¿por qué? ¿Cómo están distribuyendo el dinero? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué tal cosa? Y no estar allá esperando a ver si, perdón, una palabra en Colombia, bueno, no sé en todo el mundo, pero en Colombia se usa y es tan fea, lagarteando un puesto, lagarteando un beneficio. ¿Por qué? Si es un beneficio bien común, pero como somos egoístas, vea que esto parte desde el egoísmo. Yo pienso en lo mío, entonces acá estamos los dos. Pero si el político a mí me promete que me va a dar las tejitas para la casa y aunque no le dé nada a ella, no importa, me importa cinco ella desde que yo tenga mis tejas. Y ese egoísmo es lo que empieza a que todos tengamos este dolor. Así que las puertas del Hades no prevalecen contra el reino de Dios y Dios nos llama a levantarnos en poder y en autoridad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar en un momento de oración. Laurita va a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, revelación para entender qué significa que realmente nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Yo quiero pedirle a Dios que nos dé la estrategia para capacitarnos para ir a poseer ese monte. Ella va a volver a orar nuevamente para que Dios nos permita entender qué es hablar del monte de gobierno. Queremos entender que hablar del monte de gobierno es hablar del reino de Dios. Y ya yo termino diciendo que anhelamos la venida del Señor, pero queremos cumplir nuestra parte. Entonces vamos a orar. Paramos todo lo que usted está haciendo en su casa, si está jugando Romy, haciendo lo que sea, vamos a parar. Dispongámonos para orar. Listo. ¿Qué hablar? Entonces, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, porque sabemos que tú estás buscándonos para hablarnos más, hablar a nuestros corazones, para revelarnos las instrucciones y las guías que tú quieres darnos, Padre. Hoy te damos muchas gracias por este tema, porque aunque es un poco complicado, tú también estás buscando personas que te sirvan en esta área, porque vas a demostrarle al mundo que tú tienes el control, que tú tienes el poder y que tu autoridad es la máxima autoridad. Así que te queremos pedir en especial que nos ayudes a entender qué significa ser sal y luz en esta tierra, Señor. Entendemos que a veces es difícil, a veces tal vez nos atemorizamos, tal vez nos importa más lo que piensen los demás, pero como decía Pablo, Señor, a mí no me importa agradar a los demás si agrado primero a mi Padre. A mí realmente no pienso que por agradar a Dios entonces también tengo que agradar al resto del mundo, porque lo más importante es obedecerte a ti, lo más importante es impactar donde vayamos, lo más importante es tener vidas que realmente resalten. En medio de tantas tinieblas y de tanta oscuridad, por favor, no permitas que nos copiemos de las palabras o los pensamientos de este mundo, porque tú nos has traído para más, porque tú nos escogiste para ser distintos, porque tú nos escogiste para ser tus estandartes, para ser tus antorchas, para poder llevar esperanza en medio de tanta incertidumbre, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder ser parte de tu plan, de poder ser tus hijos, de poder tener el orgullo de llevar el apellido de nuestro Dios, Señor. Y así te pedimos también que entendamos esa responsabilidad y que actuemos conforme a esa identidad de hijos que nos diste. Que si tú dices que somos luz, debemos actuar como luz, debemos actuar como personas íntegras, distintas, que marquen la diferencia. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, y danos la estrategia, Señor, para entrar a poseer estos montes, Dios. Hoy bendigo a las personas que con temor tuyo, Señor, están gobernando en este momento, en el Senado, en la Cámara, Señor, en el Consejo, aún ediles, Padre. Y te pido, Señor, que coloques en ellos temor de Dios, para que lo que hagan, lo hagan entendiendo, Señor, que están abriendo un camino, Señor, y que su función, de la forma como ellos estén ejerciendo su cargo, Señor, dependerá que otras personas confíen en lo que nosotros como cristianos podemos hacer. Un gobierno realmente de transparencia, un gobierno que no va a gobernar para cristianos, sino
sino un gobierno que va a gobernar para las personas, que va a entender que hay una equidad, que hay un bienestar social que estamos buscando, Señor, y que estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra, que estamos llevando personas que caminen conforme a lo que tú quieres, Dios. Permítenos entender que no es una locura soñar con que un día pueda haber un presidente con el temor de Dios en su corazón, puede haber un alcalde, puede haber un gobernador, puede haber una persona en la judicatura, Señor, en diferentes lugares de gobierno, con el temor tuyo, Padre. Pero permite que haya una relación íntima contigo, pero así como hay una relación contigo, Señor, que también hay una preparación, que nos preparemos para esos cargos públicos. Permítenos, Señor, quitar esa tontería que tenemos, que todo lo hacemos por fe, Señor, y a veces pensamos que la fe sustituye nuestra capacitación, sustituye, Señor, el prepararnos, el ser idóneos, el ser capaces de poder sostener conversaciones, discusiones, Señor, en cuanto a temas de gobierno o a temas políticos, Dios. Permítenos, Señor, ser una iglesia disciplinada, una iglesia que se prepara, una iglesia que se capacita, una iglesia que busca tu presencia, pero que también indaga sobre las cosas que están sucediendo, y permítenos, Señor, tener la estrategia del reino para poder entrar a poseer esos lugares, Dios. Como decíamos anoche, personas que estén ungidas, Señor, con esa unción apostólica para llegar a esos lugares, Dios, no buscando reconocimiento, no buscando fama, no buscando poder, no buscando enriquecerse, Dios, sino buscando realmente servirte a ti y ser, Señor, esas personas idóneas para poder mostrar un cambio y una forma diferente de gobierno en el nombre de Jesús. Padre, y asimismo te pedimos que nos ayudes a entender que hablar de gobierno es hablar de reino. Ayúdanos a entender tu visión de reino. Ayúdanos a entender que eso es nuestra labor aquí en la tierra, traer tu reino, Señor, que tú puedas gobernar, mostrarle al mundo que tú eres la mejor autoridad, que como decía el versículo que leímos, la mejor riqueza es la sumisión a Dios, la mejor riqueza es la obediencia a Dios, es entender que tú eres el que mejor nos conoce y el que mejor sabe cuáles son los planes que nos benefician. Por eso queremos que nos ayudes a mostrar tu reino, queremos que nos ayudes a mostrar tu gobierno, queremos ser personas íntegras, que les duela todo lo que a ti te duele, Padre, como hijos dignos tuyos, como servidores dignos tuyos, Padre. Queremos realmente reflejar el corazón de Dios, que está en contra de toda la injusticia, que está en contra de toda enemistad, está en contra de toda esa maldad que ha traído el mundo, está en contra de sacar el nombre de Dios de nuestras leyes, de nuestras clases, Señor, porque entendemos, Padre, que tú estás en todo y que tú debes gobernarlo todo, Padre. Entendemos tu majestad y tu poder. Por eso te pedimos que nos des entendimiento, por eso te pedimos que nos ayudes a tener esa necesidad y ese anhelo de buscarte a ti, de buscar obedecerte a ti, esa necesidad de ser agentes de cambio en este mundo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cambiar esa actitud de entristecernos por todo, desanimarnos por todo, de quejarnos por todo, y queremos realmente apoderarnos de la palabra que habla sobre cómo tú nos has dado un espíritu no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, de personas íntegras que son capaces de controlar lo que dicen para no herir a los demás, de personas íntegras que son capaces de pensar más allá, de personas que saben que tienen la autoridad de Dios, el poder de Dios, y que se conducen por el amor que tú has puesto en nuestro corazón, no por el egoísmo, Señor, sino por el amor al prójimo. Señor, y anhelamos tu venida como Rey y Señor, y esperamos que llegues, Dios, pero entre tanto que venga, Dios, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí sabemos que hay una responsabilidad que cumplir, sí sabemos que hay una tarea, Señor. Tú no nos hiciste cristianos simplemente para quedarnos en las iglesias orando y esperando esa venida, Señor, sino para que mientras que tú llegas, Señor, nosotros estemos haciendo, Señor, la tarea que nos has encomendado, Señor, y es la de ir y conquistar los diferentes montes, incluido el monte de gobierno, y poder dar testimonio al mundo de que hay una forma diferente de vida, que hay una forma diferente de actuación y que podemos ser íntegros, que es posible en este siglo XXI, es posible en medio de tanta corrupción, en medio de tanta anarquía, Señor, tener facultades para tener gobiernos equilibrados, gobiernos transparentes, gobiernos que tengan integridad en sus actos, Dios. Así que levántanos como iglesia y permítenos estar en tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias a todos por acompañarnos rápidamente, solamente mañana a las 8:30 nuevamente nos vemos. Grupos de influencia mañana viernes y el sábado. Y recuerden que estamos en la campaña Comida para los que no tienen techo. Si usted quiere colaborar, vamos a ir el domingo a llevar esas comidas y también muestra tu amor con acción, ¿de acuerdo? Solamente yo bendecirlos porque nos cogió la noche. Laurita, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Para mí un privilegio tenerte acá. De una vez voy a palanquear el permiso porque la próxima semana vamos a hablar de educación y quisiera tener a Laurita también. Se ha portado muy juiciosa, entonces por favor para que nos permitan de Muy, muy pronto uno juiciosa, de los 2 días metros. tenerla. Bueno, 2 metros, no, así sean 5, pero Y que la tengo dejen mi venir. botella de alcohol Y aquí. el alcohol, todo lo que se quiera, pero me gustaría mucho tenerla también en ese monte que vamos a hablar. Y solamente por favor despídete ya para irnos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Bien, Pastor, me sentí muy bien. Tú sabes que hablar de esto me apasiona. Mandarles muchos saludos, iglesia, los queremos mucho. Desde nuestro ministerio, les mando saludos desde el Ministerio de la Alabanza. Estamos con ustedes los domingos, todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios y también para servirles a ustedes. Espero que se conecten, que se gocen en la alabanza, que escuchen la palabra del pastor, que sean puntuales, porque veo que también son impuntuales en la transmisión. No, mentira, no es verdad. Entonces, No mentiras, pero sí es verdad. pero es verdad, no mentira. Para invitarlos a eso y a que sigamos conectándonos como iglesia, porque aunque estemos lejos, creo que también en estas ocasiones y a través de las redes podemos hacer lo que de verdad Dios ha mandado a la iglesia y es hablar de la palabra, exhortarnos en amor y ese tipo de cosas. Entonces, gracias por tenerme, Pastor, y fue muy chévere para mí. Y Bueno, ya. gracias a ti. Y Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y hasta mañana. La próxima oportunidad es mañana, así que bendiciones para todos.